que esta semana estamos en tiempos de vacaciones en la escuela. No sé cuántos de ustedes levanten su mano si alguno de ustedes ha tenido o un feriado esos días o tiempo de vacaciones. Levanten su mano, un tiempo para meditar, caminar. Ok, son pocas las personas. Bueno, pueden bajar la mano. Saben, siempre tenemos un momento o debemos hacer un tiempo, un día o un tiempo diario en la tarde, lo que sea, dependiendo de en qué etapa estamos viviendo. Aquellos que son mamás, recién mamás, es bien difícil tener un momento, pero debemos cultivar momentos para apartar, para caminar, para pensar, descansar la mente un poquito. Saben, cosas grandes habla el Señor mientras tenemos la mente, ¿cómo se dice? Desestresada. Y una de estas mañanas hice algo muy bueno y muy productivo. Y aunque lo he hecho en el pasado, pero lo hice de día en esta ocasión, y es que me fui a caminar. Para mí, desde hace mucho tiempo yo no me tomaba ese lujo, decía yo, de ir a caminar en el día, porque como mamá estamos en una etapa en que me levanto en la mañana, quiero levantarme a las 4 de la mañana y a las 4 de la mañana escucho un ser hermoso que dice, mami, mami, y ya hasta me canta una canción, mami, mami, quiero tu amor. Y me canta en las mañanas el pequeño y es como, voy al baño y ahí en ese momento se les ocurre que es tiempo de convocatoria. Y entonces yo voy al baño, me voy a relajar. Mami, mami. Ok, entonces, difícil esa etapa. Pero miren que hice algo que dije yo, bueno, voy a irme a caminar. Y en medio de que estaba caminando, que para mí era un lujo, saludaba a la gente, estoy caminando, wow, estoy caminando en el día, no en la noche, como a veces suelo hacerlo, ¿verdad? Y en el día empezó el Señor a hablar a mi corazón. Y empecé a caminar por esta calle de tierra, que aún la falta de pavimento me hizo sentir como que estaba más en el campo, ¿verdad? Y las vacas ahí enfrente, todo, la naturaleza, la creación fue hecha por el Señor con colores que le permiten a uno meditar y descansar. Así que si tiene un patio, un guamil detrás de su casa, póngale flores, póngale algo para que eso lo invite a usted a meditar. O pídale permiso a hermana Dermi, ella tiene gusto para los jardines, que le dé asesorías, ¿no? para que pueda cultivar ese tiempo. Pero bueno, al punto, voy al grano. Mientras estaba caminando, tranquila, yo relajada, empecé a ver las flores que siempre son podadas por el equipo de mantenimiento de acá de Campo 2, del ministerio. Y cuando empecé a caminar, yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, voy a podar la planta. Qué bien, dije yo, voy a podar la planta. Y lo que me está diciendo es un tiempo en que yo voy a podar las plantas. La planta, dijo él, no las plantas, voy a podar la planta. Y esa palabra podar, no sé, los de la vieja guardia, cuando hablamos de podar, nos da hasta como un escalofrío, hasta acá nos hace como, yo ya vi algunos hacer como, no, esa palabra, no, por favor, la poda no me gusta, que me hablen de la poda. Y como yo estuve en esa transición desde el tiempo de antes y de ahorita, pues mi registro mental dijo, esto va a estar bueno, la poda, suena así como va a temblar la tierra. Y sí, pero encontré mientras estaba buscando de esa palabra que Dios me dio, que la poda realmente es beneficiosa y que cuando nosotros encontramos qué significa para nuestras vidas que hay una poda, hasta deseamos, hasta voluntariamente hacemos una poda o podamos la planta. Y recordé cuando yo estaba pequeña, y yo sigo siendo de estatura pequeña, pero cuando estaba niña, pues, paréntesis, los perfumes vienen en botellas. Los mejores, pero no, las grandes también, así que no se limiten por eso. ¿Cómo? No, seguimos. Cuando estaba de edad muy pequeña, muy niña,
recuerdo que yo tuve vecinos, tuve 2 vecinos en la casa de mis padres, que todavía viven ahí. Yo ya no vivo en la casa de mis padres, sino que vivo acá en Campo 2. Pero cuando yo vivía en la casa de mis padres, mis vecinos eran dados a la agricultura. Y los primeros vecinos eran muy interesantes, eran filipinos. Recuerdo muy bien los Santúa. Y fue una cosa, o sea, uno tenía clases de agronomía con solo verlos. O sea, ¿por qué ponen tantas hojas alrededor de los árboles? Y entonces, y era fertilizante, y uno, ¿qué? Fertilizante para la tierra. ¿Por qué botan todas las hojas? No, machaquémoslas. Y fertilizaban, y era como algo normal para ellos cuidar de las plantas. Ellos eran los filipinos, ellos se movieron, creo que se regresaron a Philippines, ¿no? Bueno, se fueron a Miami y tuve otros vecinos y ellos eran un poco diferentes, eran personas de la capital. No obstante, siempre había alguien en la familia que cuidaba de las plantas. Y recuerdo muy bien que de niña con estos nuevos vecinos, o sea, imagínense una niña, cuando un niño hace una pregunta, lo está haciendo desde una perspectiva con un radar así de grande. Y todos los movimientos los está registrando, pero con una perspectiva amplia. Y hay miles de preguntas. Y con esa estatura más pequeña, y en esa etapa de la niñez, yo miraba al jardinero. Luego descubrí que era el hermano de la dueña de la casa, que por agradecimiento a ella, él no trabajaba, era como un señor ya anciano. Y lo único que hacía era cuidar las plantas. Todos los días se levantaba temprano a cuidar de las plantas y entonces, pero como con un gusto, como quien se come un chocolate, así limpiaba las plantas, cada esquina, era impecable aquel jardín, era hermoso, unas hojas grandes, así verdes, yo no le miraba ningún sucio, o sea, daba gusto y no se crea que lo hacía así con mucha fuerza, no, era una persona bien como pausada. Uno le preguntaba, ¿y cómo está? Bien. O sea, tardaba en responder, pero cada paso él lo daba como con gusto y se le sentía un amor. Y una vez, o sea, yo lo miraba él bien tranquilo, pero una vez yo observé un acto que para mí cambió mi vida en ese momento, ¿verdad? Y es que había un árbol muy hermoso, pero él empezó con unas grandes tijeras y empezó a podar esas ramas y chas, y cada chas a mí dice, no, porque de niña yo pensaba, le duele, a la planta le duele, no maten a la planta, por favor, no le hagan eso a la planta. Y habían unos árboles de aguacate y entonces, tas, y no lo hacía así como que solo a la ligera, entonces quedaba viendo, buscaba y entonces miraba una rama que chas, y sonaba que porque era una de esas tijeras que estaban siempre bien afiladitas, ¿verdad? Y dale, y por acá, y empezaba, y se miraba, después de una media hora, aquel árbol se miraba casi pelón, feo, y yo horrorizada de niña, digo, ¿qué está haciendo don Beto con esos árboles? Tan tranquilo que se miraba. Y yo decía, ¿por qué? Y yo sufría porque yo honestamente de niña yo pensaba que a los árboles les dolía así como que me están a mí cortando un dedo, ¿verdad? Los niños ven las cosas de una forma muy interesante. Y entonces yo pregunté, ¿por qué? Dije yo, ¿por qué está haciendo ahí de niña? Preguntona, vean 2 colitas. Don Beto, ¿por qué está haciendo eso? ¿Por qué está cortando las ramas? Y me dijo algo que nunca pensé en ese momento que era lógico. Y me decía, lo estoy podando para que sean más fuertes, para que tengan más frutos. Y ahorita usted se los ve feos, pero después de un rato usted va a ver cómo van a ser esos árboles. Y pasaban meses, o pasaba el año, y de repente me acordé de esa lección y veo los árboles de aguacate. Él no los dejaba que crecieran tanto. Él los mantenía como a una altura donde uno tenía facilidad para agarrar los aguacates. Y eran unos árboles de aguacates productivos. Esos aguacates daban gusto. Las hojas eran abundantes, igual que los aguacates daban fruto.
Entonces ahí yo dije, pues ya me emocioné. Entonces ya redimí a don Beto en mi mente. Dije, don Beto es un sabio de Dios. Este señor es sabio. Y yo pensaba, ahí donde lo ven, todos los días, rastreando. Ahí va la inminencia en persona. Porque para mí era un descubrimiento saber que este señor sabía que estaba podando los árboles con un propósito. Y sabía cuáles ramas podar y cuáles ramas quebrar, porque ya estaban secas y les estaban quitando fuerza a las plantas. Hay ramas secas que en vez de proveer sustento o vida, productividad, lo que hacen esas ramas es debilitar toda la fuerza que tiene el árbol. Y a veces había tal vez un árbol mal puesto, que uno decía, ese árbol ya cortémoslo de plano, ¿verdad? Y lo que hacen los agrónomos con ese tipo de árbol, como lo hacía don Beto, era que a ese árbol le quitaba algunas ramas de abajo. Y ellos dicen, ahí lo leí, no me lo estoy inventando, lo vi en un sitio de agrónomos, como diciéndole al árbol, si no producís frutos, te vas. Y ese corte de rama es como para mover al árbol, a sacarlo de la comunidad y que de alguna forma, yo no sé cómo obra Dios en la naturaleza, en la creación, pero que de alguna forma ese árbol con ese romper de las ramas o ese corte o ese podar de las ramas empieza a revivir o a sacar de una vida que ese árbol parecía no tener. Entonces la poda se trata en los árboles, en la creación de Dios, no en un proceso doloroso, no, sino es un proceso para que seamos más fuertes, bueno, para que el árbol sea más fuerte, para que el árbol produzca fruto y que aún aquellos árboles que han pasado mucho tiempo y muchos años y que ya piensan, wow, sí, no, es que ese era el primer amor. O es que cuando yo tenía ese árbol, tal vez tenía ya 2 años, es que ahí es que producen fruto. O viviendo las experiencias primeras de ese árbol, cuando viene la poda, el propósito que cumple esa poda para ese tipo de árbol, es decir, tu tiempo no se ha terminado. Han pasado los años, pero hay vida dentro de ti. Y es posible que Dios, el labrador, así como don Beto, quiera podar algunas ramas para que produzcas fruto. No es por maldad, no es porque Dios tenga algo en contra tuya o a veces pensamos, es que Dios de verdad se la tiene, es personal ya. Es personal conmigo, no, yo no veo que a toda la gente les haga eso, solo a mí me pasan esas cosas, solo a mí me dejan sola. A mí me pasaba mucho. Y voy a volver al punto, pero a mí me pasaba mucho que íbamos a misiones y de repente íbamos en grupo y a mí siempre me tenían que sacar del grupo. Ellos se van a ir juntos, no, pero usted no, usted se va a ir acá y me tocaban unas cosas tan así para mí, eran así feas, pero mi perspectiva era la que lo hacía fea porque yo empezaba a alimentar una cosa que Dios quería sacar de mí y era la autocomiseración. Entonces, porque solo a mí me dejan sola, siempre me sucede a mí eso, hasta que la palabra, y ya me estoy adelantando, la palabra que es la que poda, te llama la atención y te dice, no digas eso. Nunca estás sola. Y te rompen un área que no produce fruto. Te quita esa automiseración. No digas más que estás sola. La palabra, ¿qué dice Isaías? ¿Qué dicen los profetas? ¿Qué dijo Jesús? Siempre estaré contigo hasta el fin. Rompe esa rama ya. Y tuve que yo misma podármela, porque era vez tras vez y a veces como que buena la prueba, pero tengo que volver a poder la rama. En uno de los cumpleaños recientes ya estaba trabajando aquí en la escuela de regreso, de nuevo. Recuerdo que el grupo decidieron celebrar mi cumpleaños en un restaurante, no voy a decir el nombre, bien sencillo, era muy cerca de La Lima, hace algunos años ya. Y de repente, mire, como las ramas a veces vuelven a crecer. Y todos pidieron, yo pedí de primero.
Todos pidieron, que pida la cumpleañera primero. Y yo pedí primero, todos pidieron, ¿verdad? Y yo miraba que les traían el plato. Ya viene el mío, dije yo, porque no puede ser que en mi cumpleaños me hagan esto. Ay, rompe esa rama ya, porque si no la rompes, va a seguir eso dañando tu ser. Son ramas que no producen fruto, te atrasan. Y a la carne le gusta sobar. Y entonces yo ya estaba ahí medio, porque no puede ser que a la cumpleañera le hagan eso. Y el otro plato, y ya la gente estaban hambrientos. Me estaban esperando, pero después de un rato ya dijeron, yo tengo hambre, voy a comer. Y no me trajeron el plato. Y yo así medio, casi así como agarrándome. Dije yo, ¿y mi plato? Creo que alguien más dijo, ¿y mi plato? No sé qué pasó. No, ¿usted pidió? Sí, pedí. Ahora me río porque... Y entonces, es así como que, ¿la puedo o no la puedo? ¿La dejo o no la dejo? Y entonces, pues, ¿y qué pidió? Pues, yo solo pedí una sopa. ¿Y por qué se tardan con una sopa si yo que la tienen? Entonces ya la mente, ¿verdad? Porque si se los pedí sopa. Ok, ya le traigo la sopa. Y todos comieron. Todos terminaron y me trajeron la sopa. Y todos viéndome tomando la sopa. Yo siempre me toca sola. Y de repente dije yo, hay áreas, esa es una cosa que se repite mucho, como que hay que hablar la palabra. Y parece como que uno tiene dos decisiones. Dejo la rama y paso viendo la rama y digo que no tengo mango, caramba. Ay, siempre me pasan a mí. Digo yo, esa rama no me sirve. Esa rama me hace sentir mal. Esa rama me hace perder las fuerzas que Dios me dio para poderme enfocar en cosas gloriosas, en ver las cosas que Dios hace. Entonces yo quiero romper esa rama. Y ya cuando le toca a uno es como un poquito, uno tiene que estar hastiado de esa rama. Y cuando digo rama, de eso que no produce vida en usted, se tiene que cansar. No la puede acariciar, porque si ya la acaricia, ahí la deja. Que quede ahí. O sea, ¿qué digo con eso? ¿Qué es dejar la rama ahí? Pobrecita yo. Y entonces empieza uno como a agarrar fuerzas de eso que no tiene vida. Y entonces le dice, mira lo que me dicen, no vayas a ese restaurante que no sirve, no, la calidad es malísima. Y empieza uno a quejarse de todo y empieza a recordar y a recordar y a recordar. Ya no puedo la rama, porque a la carne le gustó. Entonces hay que levantar la palabra, a veces confronta, pero es buena. No más ya. La quito ya. Adiós rama. Fuiste parte de mí en algún momento, pero realmente no eras, porque no era la esencia de Dios. Ya te corté, ya te dejé, jamás. Y empieza uno a decidir, y a veces quiere uno volver, pero jamás voy a volver ahí. Jamás. De hecho, voy a empezar a orar por esa muchacha. Voy a empezar a orar por ese restaurante. Voy a empezar a bendecir mi vida. Yo soy una hija de Dios. Yo puedo perdonar. Yo puedo amar. Yo soy importante para mi Padre. Ese simplemente es para que yo agarre fuerzas. Yo puedo perdonar, yo puedo soltar y puedo seguir. Y entonces la palabra empieza a producir vida en uno y puede haber mayor gozo. Y ¿sabe qué es lo que noto? Cuando uno ya corta la rama por alguna razón, esa prueba no empieza a surgir tan rápidamente. Y viene una honra de Dios. ¿Por qué es la honra de Dios? Porque esa rama fue cortada y toda tu vida ya tiene fuerza suficiente para producir vida y concentrarse en aquello que es beneficioso, aquello que es hermoso y que viene de parte de Dios. Y sabe, cuando yo estaba buscando el significado de poda, yo les voy a decir lo que encontré acerca de la poda, naturalmente hablando. Me gustó mucho, porque veo cómo Dios es selectivo y sabe qué áreas necesitamos cortar. Y yo solo se lo voy a leer. Dice, la poda es la tala selectiva de las partes del árbol que alberga un propósito definido.
El árbol tiene un propósito y es producir. En el caso del árbol de aguacate, cuando uno siembra un aguacate, ¿qué quiere uno que produzca el aguacate? Aguacates. Hay un propósito en la tala y es que ese árbol produzca aguacates. Igual que el Señor, la semilla que nosotros tenemos en nosotros no es aguacate, pues no somos aguacates. Somos tierra donde la semilla que tenemos es Cristo. Y cuando Dios empieza a podar tu vida, porque Él es la palabra. La palabra es la que limpia, la palabra es la que poda, la palabra es la que te confronta, la palabra es la que te da vida. Si diariamente lees la palabra y no la lees como un libro, sino que sabes que es Jesús que te está hablando, tú te darás cuenta, la palabra es la que me está conmoviendo. De repente, mire, si uno se deja mucho que la carne florezca y no cuida su lectura de la palabra, por ejemplo, empieza como que a haber una dejadez. Y me he dado cuenta que en las mañanas yo lo que hago, y así como un paréntesis, empiezo a podarme en las mañanas. ¿Y cómo lo hago? Antes yo me despertaba, miraba el celular, un WhatsApp, ¿y qué sucedía? Tal vez algún familiar decía algo fuerte y empieza aquella rama a surgir. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿Qué gente? ¿Qué corazón? ¿Cómo puede decir eso? O ay, tengo tal trabajo, se me había olvidado. Y empieza uno a reaccionar. No. Empieza a podar en la mañana. Y de repente uno empieza a leer. Y el Señor es tan bueno y es tan sabio que a veces en una lectura hasta sistemática, Dios empieza a hablar al corazón. Y de repente a uno se le está pasando una ramita ahí de falta de perdón que no produce fruto. Y Dios en esa mañana te poda y te dice 70 veces 7, hija. 70 veces 7. 70 veces. Y entonces desde la mañana ya podas esa rama. Y en vez de estar produciendo ese día, gastar tus fuerzas en esa rama que no produce fruto, la podas. Bueno, ¿quién la poda? Dios, Jesús. La lectura te confronta el corazón y ¡zas! Decides responder sí es así. 70 veces 7, aunque me duela. 70 veces 7. 70 veces 7. 70 veces 7. Suelto esa rama. Ya. Vete. 70 veces 7. No más. Y es algo de vida o muerte. A veces uno lo suelta, es de vida o muerte. Jesús dijo, mis palabras son vida y son espíritu. Para despertarlo, dije, sal de la muerte, tálalo ya. Rama podrida de falta de perdón, ya. 70 veces 7, me levanto y a producir fruto. A producir fruto. ¿Cuál es el fruto? Cristo en mí. Cristo que me perdonó a mí 70 veces 7. Cristo me perdonó 70 veces 7. Empiezo a producir Cristo. Hasta lo que se vea es Cristo. Y a veces toma un tiempo. Y si el Señor lo permite, vamos a hablar de algunas cosas que implican podar y que lo que significa es permitir que la palabra produzca fe en ti para sacudirte de esa mentalidad que te atrasa, para activar en ti una fe para cosas mayores. Cosas mayores. Dios tiene cosas mayores para tu vida. Lo que viviste este año, lo que viviste la semana pasada, lo que viviste ayer. Eso cosas de ayer Dios siempre activa para que tú puedas activarte a ti mismo y alcanzar el propósito que Dios tiene en tu vida. Aún tu pasado no tiene que ser un impedimento para lo que Dios tiene que hacer en tu vida o lo que quiere hacer. Pero es necesario podar. Es necesario podar. Normalmente se podan las ramas y las raíces. Yo pensaba que solo las ramas, pero también las raíces se pueden podar. Pero hay otras prácticas parecidas en hojas, flores y frutos. Y esto es muy importante para mejorar la producción. Vamos a decirlo juntos. Para mejorar mi productividad. Y vamos a decirnos a nosotros mismos, yo tengo a Jesús, produzco Jesús, el fruto de amor es Jesús. Él me limpia, Él me poda para que yo produzca de su misma esencia. Yo tengo fruto en forma de semilla. Pero hoy quiero que ese fruto
se manifieste para que yo lo pueda disfrutar y otros lo puedan ver. ¿Estamos bien? Bien, sé que vamos a leer aquí, pero dice, la finalidad de la poda es tener árboles fuertes, sanos y atractivos. Eso me gustó mucho. Tener árboles fuertes, sanos y atractivos. Estos objetivos se pueden alcanzar sabiendo cómo, cuándo y por qué podar, con solo seguir algunos principios muy sencillos. Y con eso, cuando dije atractivos, me acordé, y me imagino que algunos han escuchado ese testimonio, porque ha estado en internet bastante. No muchas cosas me llaman la atención de internet ahora, pero eso sí me marcó mucho. Permítanme, voy a tomar agua. Y eso tiene que ver con eso último que puse, sanos y atractivos. Cuando tu corazón está sano, cuando la palabra te sana, Jesús es el que sana, Jesús es la palabra, te vuelves atractivo. Cuando tu corazón está dolorido, no eres atractivo. Cuando tu corazón está enfermo, reaccionas. Te mueves bajo el dominio de los sentimientos. Reaccionas a lo que la gente dijo y la raíz de amargura en ti reacciona. Y es como un círculo vicioso, donde ya no sabes que estás atrapado por tus pensamientos, tus sentimientos y lo que ya tu boca pronunció. Y cuando el corazón no está sano y empiezas a quejarte, y no lo digo porque no lo sepas, sino que a mí me tomó mucho tiempo sanar el corazón y dejar de quejarme tanto. Y recuerdo muy bien, y aquí con el permiso de mi esposo, recuerdo muy bien que estando en 7º grado, así, yo era bien inocentona, ¿verdad? Siempre bien inocentona. Recuerdo que un muchacho, de repente, yo estaba así, miren, para mí siempre era como, eso de que buscar novios para mí no tenía sentido. Y de repente un muchacho se acerca, y para mí era un amigo, ¿verdad? Y siempre fue amigo. Y se acerca a mi escritorio. Y enfrente de otras personas se hinca el muchacho. Y yo, ¿qué ondas aquí? Porque yo, todavía estaba en esa etapa en que eso no me gusta. O sea, me sentía muy incómodo con ese tipo de cosas. Pues no es el tiempo de Dios, obviamente, ni la persona. Y entonces de repente y todos, fue como que de repente hubieron unos segundos de, no lo hagas. Y yo también dije, por favor, no lo hagas, porque yo iba a decir que no. Pero como que él sintió el ambiente frío y de repente usó otra estrategia. Y yo estaba sentada, teníamos pupitres compartidos con varios, eran pupitres grandes. Y yo sentada, y yo todavía inocentona, porque yo siempre fui bien inocentona. Y empezaba a hablar, y como éramos compañeros, y estábamos mis compañeras, pero el muchacho se acercó y se sentó cerca, y todo se ubicó la persona ahí. Y de repente pasaron, y yo me sentía en confianza, empezaba a hablar de cosas como yo me hablaba con mis amigas, así de lo que me caía mal. Y entonces, de repente, un día, hermanos, así, y eso me sacudió. Se levantó el muchacho y dijo, ¿por qué te quejas de todo? Y se fue. Y me volví extremadamente inatractiva para la persona. Y para mí fue mejor, ¿verdad? Pero de alguna forma, pero también me comió porque, ¿y yo de qué me quejo? Yo nunca me quejo. Siempre me quejaba, pero yo no sabía que me quejaba. Cuando uno no tiene un corazón sano, te vuelves inatractivo para las personas. Les das un serio problema. Y tú dices, pero o sea, a mí me tienen que aceptar así como soy. Pero amado, es feo. O sea, uno está pensando en uno mismo, pero las personas te tienen que estar aguantando. Es como que no es muy bonito, y eso se traslada a tu trabajo, se trabaja a tus círculos y aún, bueno, y más
yo me he dado cuenta que esa tendencia, esa rama es perdurable, que a veces aún en el matrimonio uno empieza a ver tantas cosas negativas y es una rama podrida de queja de la cultura que rodea y la humanidad en sí, todas las culturas. La humanidad tiene esa tendencia a ver lo negativo. Y de repente Dios tiene un atardecer hermoso detrás de eso, pero tú te fijas en el punto negro y Dios dice, ya, quita eso. Tengo un amanecer, tengo un atardecer. Mira lo que yo estoy haciendo, mira las virtudes que yo hice para este día. Este día tiene cosas gloriosas para ti. Tiene cosas hermosas para ti. Y de repente para algunos es una rama de queja, como a mí. Pero para otros tal vez es una rama de temor. No produce fruto, el temor no produce fruto. La culpabilidad no produce fruto. Parece una rama de bondad. Es que yo no voy a la iglesia porque de plano que yo sé que Dios no me perdona. Y a Dios hay que tomarlo en serio. Yo voy a ir cuando yo estoy bien. No, esa es una rama de religiosidad. El que puede es Dios. La palabra es la que te purifica, te alinea, te levanta. Esa rama de culpabilidad o de falsa humildad, de religiosidad, ya córtala ya. Métete con el Señor, háblate a ti mismo. Jesús te ama. Jesús te perdona, Jesús te recibe y no es por tus fuerzas. De hecho, cuando uno está con mayor dificultad y empieza esa rama de culpabilidad a querer hablar, y yo me he dado cuenta que entre más empiezo a perseverar, esa rama ya no tiene tanta autoridad en mí, ya sé cómo cortarla. Ya no, perdonen por el término, pero ya no le paro bola. Ya no le pongo atención. Cuando empieza a hablarme, y sí habla, hay personas que dicen no habla, sí habla, solo que habla a través de tus pensamientos, los pensamientos que están cautivos todavía. Habla a través de tus sentimientos, tu mentalidad no renovada. Entonces cuando me encuentro con alguna situación, un error que yo he cometido, al alma le parece justificación autolatigarse. Es una rama podrida. Y es que yo debería dar más. Yo debería, es que debería de verdad. Le fallé al Señor. No. Rompe esa rama. Y aunque parezca que no te dan sentimientos de decir esto, pero empieza a hablar y a levantarte, rómpela con la palabra, saca la espada y di lo que la palabra diga. Y uno empieza a decir, pero Dios es misericordioso. Yo he confiado en un Dios que dio toda su sangre por mí. Por esa sangre yo tengo vida. Y ahora, demonio sucio, y a veces tengo que decir chuco, ya no te voy a escuchar. No sé, es que ya sé lo que me estás tratando de atrapar. Rompo esa rama. Porque Jesús me redimió. Y empiezo a proclamar la palabra para mí, empiezas a ministrarte. Yo antes tenía mucha ansiedad. Hasta que empecé a talar con la palabra mi alma. Recuerdo una vez, yo tenía extrema ansiedad por todo. Me comía las uñas, ahora me las tengo que limar porque tengo niños pequeños. Pero antes me las comía mucho y era una ansiedad casi, pensaba que era pecado no sentirme ansiosa. No sé si a alguno le hace sentido eso. Pero hay personas que se sienten mal si están como muy tranquilos. Como que se sienten mal, como que si fuera falta de responsabilidad estar sin ansiedad. Y de repente recuerdo una vez que empecé a darme a mí la oportunidad de decir, yo creo que a Dios no es propósito de Dios que yo tenga esta rama de ansiedad. No es propósito de Dios. No me gusta y no creo que a Dios le guste tampoco. Me voy a atrever a pensar que a Dios no le gusta esto. Y recuerdo muy bien que yo no sabía cómo hacerlo, pero yo decía, esta rama la tengo que sacar, la tengo que arrancar, me cae mal. Y empecé a imaginarme mi vida como Dios me la había imaginado. Y no les miento, un día que nadie me miraba, ¿verdad? Porque a veces uno tiene que hacer locuras para talar esa rama. Y empecé y dije yo, me voy a autoministrar.
Yo he visto que algunos ministros les ponen las manos y dicen paz. Pues yo no sé, pero me están dando ganas de ministrarme y de ministrarme paz. Y empecé, nadie me miraba, me metí a un cuarto sola y empecé a poner mis manos. Y yo declaro el shalom de Dios a tu vida, paz. Hablo paz, paz, paz. No les miento, yo de repente me di cuenta que estaba en el piso y que era la primera vez que yo descansaba en el Espíritu y yo no me di cuenta. Pero ¿cómo sucedió? Hablé paz, hablé la paz de Dios. Ministré mi alma, ministré mi espíritu, ministré mi vientre. Dije, la paz del Espíritu gobierna, la paz de Dios en tu mente, shalom. Y de repente, de verdad, no les miento, de repente yo me estaba despertando de un sueño y estaba en el piso y Dios había operado algo en mi vida. A usted les parece locura, pero usted no sabe la autoridad que usted tiene. Vamos a levantar esa mano, porque algunos no saben la autoridad. Usted no sabe la autoridad que yo tengo. Vamos a decir, la autoridad que yo tengo me la dio Cristo. La palabra. Yo tengo autoridad, mayor autoridad que el infierno mismo. El infierno mismo me tiene que respetar a mí. El diablo mismo me tiene miedo a mí, porque Cristo en mí, vamos, dígalo como que lo cree, porque Cristo en mí es la esperanza de gloria. Vamos a hacer lo que la palabra dice, voy a podar, hablo a toda área de pobreza espiritual, emocional, natural. Hablo a la cena llena. Hablo la palabra en mi vida. Soy una persona llena de gozo. Me carcajeo todos los días. Todos los días. Hago fiesta todos los días. Todos los días. Porque Cristo en mí es el gozo. Es el gozo. Es el gozo que yo necesito y que ya tengo. Pero hoy hablo la palabra, hablo la palabra, hablo la palabra, hablo la palabra. Tengo autoridad para sacar mi propia vida del hoyo en el que he estado. Yo no soy la repetición de mis errores y de mi pasado. Yo no voy a vivir lo que hasta ahora he vivido, porque cosas mayores, vamos, no se canse, porque cosas mayores ha preparado el Padre para mí. Hoy tomo la palabra y entro en una nueva dimensión espiritual para mi propia familia, para mi comunidad y para el país. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos la comunidad donde vivimos. Bendigo mi comunidad. Donde hay basura, yo hablo limpieza. Donde hay murmuración, yo hablo la verdad de Dios. Bendecimos la comunidad. Empezamos también por la familia. Bendigo a mi esposo, bendigo a mis hijos, bendigo a mis vecinos. Son gente de Dios. Miren, la rama le va a querer decir, no lo ves que son horribles, vos, cómo te están maltratan, saque esa rama, ya empieza a bendecirlos. Son gente de Dios. Vamos, son gente de Dios. Mi vecino es persona de propósito. Hablo la resurrección de Cristo sobre ese vecino. Hablo y ato a ese vecino a los cuernos del altar, a la cruz de Jesús. Declaro por la palabra que él o ella fue hecha, creada por Dios para tener un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y hablamos sobre Honduras, nación hermosa, nación preciosa, 5 estrellas. Vamos. Súbase a ese nivel de la palabra. Hay que subirse al nivel de la palabra. Súbase a la palabra, a la dimensión de la palabra de Jesús. ¿Cómo ve Jesús a Honduras?
Vamos a declararlo. Honduras, Honduras, oh hermosa, personas gobiernan con verdad y equidad. Hermosa Honduras, nunca más se dirá de ti que eres menospreciada, rechazada, porque he aquí el Padre te pone en alturas, en alturas, en alturas, para gobernar desde adentro para afuera, con limpieza, honestidad, pureza. Ay, hablamos nuevas tecnologías sobre Honduras. Yo lo que no veo lo voy a decir, lo vamos a decir. Hablamos nuevas tecnologías. Ay, cosas de inventos, cosas que antes se pensaba que solo se producían en países desarrollados. Pues somos un país con un Dios de alta mentalidad, que piensa en exportar, que piensa en prosperidad, en generosidad, en dar, no en deuda, sino en dar, en generosidad. Hablamos que Honduras da, presta, ayuda a los necesitados, ayuda. Honduras se levanta para ayudar a los necesitados. Hablamos nuevas tecnologías en la agricultura. Sí. Ay, Honduras es que se ve tan hermosa, tan productiva. Ay, rompemos hoy en nuestras vidas esa rama con la palabra. Hablamos la palabra. Hablamos la palabra. Ay, no estaba en los planes. Pero vamos a aplicarlo en nuestras vidas. Yo quisiera que me acompañara a Juan 15, del 1 al 8, para confirmar lo que acabamos de declarar y aplicarla en nuestras vidas. Y si no tiene Biblia, pues tal vez con la persona al lado puede compartir, porque es importante estar parados aún en lo que está escrito. Dios anda buscando mucho fruto. ¿Ya lo tienen? Perdón. Juan 15 del 1 al 8. Bueno, este es Jesús diciendo algo poderosísimo, que es una confirmación de lo que acabamos de decir. Yo soy la vid verdadera. Si usted lo tiene puede leerlo, aunque esta es nueva versión internacional, puede variar un poquito. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, es bíblico, hermanos. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, le estorba, le apesta. Le estorba a Dios porque nos ama. Pero toda rama que da fruto, no la corta, la poda, para que dé más fruto todavía. Para que des más fruto todavía. 10, 20, 30 años fructíferos. Este año 2020, que sea fructífero. Te va a podar Dios, pero tú puedes ayudar con la poda. Y eso que dijo Jesús es sumamente importante para que comprendamos el concepto de la poda. Dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y fíjense que Jesús les está hablando a sus discípulos, con los cuales estuvo, no sé si a ese punto estuvo ya 3 años, pero estuvo al final 3 años. Y los discípulos escuchaban la palabra. Y esa palabra que Jesús hablaba les quitó, les podó de toda palabra de religiosidad, de todo aquello que no producía fruto. Vamos a ver eso. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y eso es muy importante, porque a veces creemos que nosotros mismos nos podemos podar. No podemos podarnos si no tenemos la autoridad de la palabra. Tu autoridad, amado, mi autoridad siempre ha estado en la palabra. Jesús es la palabra. La autoridad de Jesús siempre estuvo en la palabra.
Tu autoridad para salir de la pobreza, y confío que lo tomes en tu corazón, está en la autoridad de la palabra. La autoridad para salir de las circunstancias donde estás está en la palabra. En la palabra. La palabra que te habla justicia. La palabra que te saca de tus propios pensamientos. Y cuando esa autoridad de la palabra se manifiesta en tu vida, no hay nada que pueda desautorizar esa palabra. Y quiero decirlo muy bien, a veces las circunstancias te vienen como decir, viste que no pasó nada. Esa circunstancia es meramente, ¿cómo se dice? Manotadas de ahogado. Y yo antes le tenía miedo. Fíjense que yo antes declaraba la palabra y con fe, hermanos, la unción hasta arriba. Y Dios diciéndome esa área, y me empezaba a hablar. Y como que leía las escrituras y yo empezaba a decir, wow, Dios me está diciendo que no es voluntad de Dios que yo tenga temor a invertir o a la pobreza. No es voluntad de Dios. Y recuerdo muy bien que yo tenía muchas dificultades con pensar en el área financiera. Yo ya les he compartido. Y recuerdo muy bien que yo era autoridad del departamento de comunicaciones. Ya les he compartido esto antes. Y teníamos 2 cámaras de color que para mí parecían, yo no sé si son de colores o de blanco y negro, porque era como bien lavada la imagen. Y yo estaba ahí como directora de comunicaciones. Y en mi corazón había un deseo de tener buenas cámaras. A veces hay deseos muy lindos en tu corazón y que a veces, tal vez no siempre, pero a veces Dios quiere cumplírtelos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay algunas ramas que entonces empiezan a sacarte ese deseo que viene de Dios y que en su imaginación Dios ya lo vio cumplido. Y mi deseo era, wow, yo no sé, pero hay algo en mí que desea cámaras bonitas. Hay algo en mí que desea que sean mejores las cosas. Y de repente estaba en esa lucha. Ahora ya no tengo esa lucha. Pero de repente tenía eso de que yo sabía que Dios quería que eso se cumpliera. Pero pasaba otro día como que dejaba que la rama me ahogara. Ya ni es rama, ya es un matapalo. ¿Ha visto los matapalos? O sea, da tristeza ver a un árbol con matapalos. Pues ni era rama, hermano, era un matapalo. Y ese día tenía la unción hasta el tope. Como el día de primicias hacemos unas grandes cartas. Y tengo este proyecto y y viene el matapalo. Todo lo que no produce fruto. Y me dice, ¿qué te habrás creído vos? No te subas a tanto nivel. Esa es falta de sencillez. ¿No ves que Dios te quiere en chancletas? Solo por decir, ¿no ves que no será muy ambicioso ese proyecto? Y empieza uno a ceder y empieza, como uno no discierne a veces que es una rama podrida, sucia, horrible, de verdad. Yo le tengo un asco a eso. Ay, es que me ha hecho tantas. De verdad, cosas de Dios, cosas que son tesoros, perlas del cielo que te bajan al corazón. Y el matapalo, ahí empecé, no será. Y al siguiente día uno cambia la carta de proyectos. Yo creo que no es para tanto, ¿verdad? No, pues yo, Señor, gracias. Y uno, de verdad, uno es sencillo de corazón y empieza a tener gratitud. Pero ya tachó el proyecto. No creo que Dios quiera que yo compre una casa. No creo. O sea, ay, ni le digo a la gente porque se van a reír de mí. Que yo estoy pensando en eso. Que yo estoy pensando en un negocio. Hasta le da pena a uno a veces. Dice que Dios a mí me dijo, pero no le diga a nadie que yo quiero hacer un negocio pequeño, ¿verdad? De vender. Y si uno no se encuentra con, ay, eso es muy bueno, qué lindo los hermanos que hacen eso. Pero si uno no está bien parado, a veces viene el matapalo y unido con el matapalo de otro árbol y ya le mataron el sueño. Y pues yo estaba en eso, con esas, ya ni eran ramas, eran matapalos. Qué bonito, ay, sí, a mí me gustaría tener cámaras lindas y nuevas para comunicación. Qué bonito se vería.
Ya no vería los otros videos como wow, sino que ya lo tendríamos nosotros en casa. Y me acuerdo una mañana, manteníamos un devocional. Y yo les recomiendo tener un devocional. Lo primero en la mañana, poden el árbol, hablen la palabra, póstrese delante de Dios. Dios honra a los que le buscan, Dios da gracia a los humildes. Aunque tú no tengas esa habilidad aparentemente desarrollada, Dios te da gracia cuando eres humilde. Y recuerdo que estaba en esa lucha y que yo tenía un vislumbre de verdad. Y había en mi mente un vislumbre que me decía, pero yo creo que es propósito de Dios. Yo creo que Dios quiere que yo le tenga fe. Y ese día, recuerdo muy bien, con el hermano Roger y creo que con el hermano Mar, yo me tiré al piso. Ya teníamos alfombra, gracias a Dios, ¿verdad? Y estaba limpia, no estornudaba. Me tiraba, ya no, sí, eso es bueno, ya teníamos alfombra, ya no era aquel cemento feo. Ustedes no conocieron al departamento de comunicaciones, era una bodega. Y cada día era así como humildito, ¿verdad? Humildito. No, Dios quiere que prosperemos en todas las áreas. Y me postré y con esa convicción de que yo estaba teniendo una lucha en mi alma, con ese matapalo que me quería ahogar la semilla de Dios. Me tiré al piso y yo le dije al Señor, no importa, me voy a agarrar a esta palabra, aunque sea de uñas, de dientes. Hasta el oído voy a poner, los pies, me voy a agarrar a esta palabra con uñas, dientes, porque Dios hoy quiero decirte, me atrevo a creer que es voluntad tuya que tengamos, y lo dije así, que tengamos buenas cámaras. A veces hasta nos da miedo pronunciarlo. Creo que es voluntad de Dios que tengamos buenas cámaras para que la palabra de Dios se vea como se debe ver, con gusto. Y que va a llegar a muchas naciones. Y entonces ya empecé a hablar de grandezas. Pero sí me recuerdo ese momento de gran lucha en el que yo decía, pero me voy a agarrar, porque yo creo que aún, Señor, te estoy agradando al creer. Y entonces estaba luchando con aquello y alcanzando lo mejor y desechando lo que me atrasaba. Increíble. Ese mismo año conseguimos nuestra primera cámara buena. Y lo que sucede cuando Dios empieza a darte cosas buenas que vienen de Él, y es que es para hacer las cosas mejor en nuestras vidas. Recuerdo muy bien que teníamos una cámara buena y la otra no era muy bonita. Entonces, y teníamos un switcher, no teníamos lo que ahora hay. ¿Cómo que se llama, Angie? Un TriCaster. No teníamos, era un switcher que le hacía proc, 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 proc. Sonaba bien imponente ese proc. Total es que mirábamos la cámara, una cámara bonita, esa toma 1, proc. Ay, qué bonita. Toma 2, y era la cámara vieja. Entonces me di cuenta que cuando Dios opera, te lo quiere dar todo nuevo. Y yo sé que suena como la teoría de la prosperidad, pero tiene que ver con lo que es Dios. Dios es bueno. Dios es próspero. Él tiene prosperidad de pensamientos, como dijo el pastor Remo, para ti. Joven, Dios tiene grandes planes para ti. Atrévete a tomarlos. Atrévete a pronunciarlos sobre tu vida. Atrévete a decirlos, a creerlos y a pronunciarlos. Y de repente nos encontramos, no, vamos a tener que declarar más. Y empezamos a confesar, otra cámara. Es que tiene que haber otra cámara. No podemos estar con una de colores y una que parece blanco y negro, o de colores por ahí, un rojo lavado. Y el Señor proveyó otra cámara para el departamento de comunicaciones. Y empezó como a romperse en nosotros unos esquemas de pobreza, y particularmente en mi vida, unos esquemas que no son ramas de Dios. Son matapalos, son ramas que no fueron sembradas por el Padre. Simplemente es el enemigo que desde nacimiento tal vez escuchamos cosas o creímos cosas o sufrimos tanto que a veces hay una dureza del corazón que nos hace creer que no es deseo de Dios que haya un cambio. Pero si tú
empiezas a tomar la palabra, empezarás a ver que hay una bondad y una esencia de Dios transformadora para tu vida. Y que ese poder transformador de Dios puede operar cada día de tu vida, amado. Si tú te dieras cuenta la palabra que tienes, a veces es que no nos ha sido revelada. Yo me he dado cuenta en el último tiempo, cosas que de verdad no puedo explicar cómo es que funciona, porque es muy personal. Pero me he dado cuenta en el último tiempo, por causa de que el Espíritu Santo ha quitado esos velos, que cada vez que yo leo la palabra, hay una etapa de prosperidad en mi vida que está siendo conquistada. Hay etapas cada día, y se van botando cada día. Y a veces no solo es lo material, a veces es cosas en mi vida, hábitos viejos que yo pensaba que era lo normal. No, y empiezo a ver que eso empieza a podar. La palabra empieza a traer en ti una nueva imagen tuya. Que tú no te mirabas así. Pero que cuando tú empiezas a leer las escrituras y mantienes una comunión con el Espíritu Santo, que es el que te revela las escrituras, empiezas a verte a ti mismo como no pensabas que eras. ¿Será que Dios me está diciendo? Yo recuerdo muy bien momentos en que yo tenía hay procesos tan difíciles a veces en la niñez de uno, que le marcan aún lo que uno piensa que uno es. Recuerdo tiempos en que aún ya adulta, ya trabajando, me encontraba con que fallaba y escuchaba una voz que me decía: vos sos una idiota. Y esa no es la palabra, es una rama bueno, un matapalo, realmente que ese es un matapalo. Y entonces, y esa palabra en mi ser, decía yo: Señor, y recuerdo un momento en que yo mire, usted se tiene que meter con Dios en esas áreas, no la deje a la deriva, no, métase con Dios. Yo me tuve que meter con Dios. Y me fui donde Dios y yo le decía al Señor: Señor, dime que no soy una idiota. Dime, Señor, que no lo soy, porque me voy a volver loca. De verdad, perdón que lo diga de esa forma, pero hay unas crisis emocionales, hay unas crisis en que uno tiene una incredulidad. Hablan la palabra y es que tiene una resistencia en el corazón. Y yo recuerdo que dije: pero tengo que salir, Señor, háblame, porque ya no quiero eso. Y me metí, yo no sé cómo, pero me metí y me empecé a leer el mejor libro de la Biblia, bueno, para mí hasta ahora, Efesios. Efesios, mire, yo me puedo leer Efesios 7 veces y no me canso. Obviamente leo los otros libros, ahorita estoy en Ezequiel. Muy difícil, pero muy bueno también. Ezequiel te habla mucho de la gloria de Dios, que el Espíritu estaba en las ruedas y wow, y empieza uno a decir: el Espíritu está en mí y yo me elevo como esos seres. Después platicamos de eso. Pero empieza la palabra de Efesios. Miren cómo Dios a los pobres de espíritu, a los que se sienten en necesidad, los que no tienen dónde ir, como dijo Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y yo qué voy a hacer? Yo solo voy a ir a donde vos. Entonces yo estaba en una necesidad, era pobre en esa área, pobre de estima, pobre de espíritu. Y entonces dije: Señor, háblame, porque yo necesito salir de eso. Y me metí en Efesios con aquella hambre y aquella sed, porque yo decía: tengo que salir de esta cosa tan fea. Y empecé a decir Efesios, y una palabra que parece tan sencilla, ya la había leído. Y empieza el Espíritu Santo a través de las Escrituras, y empiezo a leer que hay riquezas espirituales en Cristo Jesús y que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Algo en mí empezó a caer y empieza, mire, cuando usted lea la palabra, responda a la palabra, responda. Y empecé a decir: ¿será posible que Dios a mí me está diciendo que yo tengo riquezas espirituales? ¿Será que Dios me está diciendo que no hay ninguna idiotez, ninguna en mi vida? ¿Será que Dios me está diciendo que tengo la inteligencia del santo? ¿Será que Dios me está diciendo, y mira, hasta la postura le cambia a uno? ¿Será que me está diciendo que yo estoy sentada en lugares celestiales con el mero, juntamente con Cristo?
¿Será que de este carro y de este encierro yo voy a salir caminando como reina? Y voy a extender el cetro y voy a hablar lo que de verdad dice el Padre que soy. Ay, soy una persona sentada en lugares celestiales porque estoy llena de gloria, llena de inteligencia, llena de las riquezas espirituales en Cristo. Ay, se sacude uno y uno sale así como, fui al salón, no se preocupen. ¿Y qué le pasó? No, es que fui al spa espiritual. Y que ay, cómo le vi el rostro, Moisés, cómo le vi el rostro, hermana Yona. Ay, no se preocupe. Fue el mejor spa, fue el mejor salón. Me hice las uñas. Perdón si se ven como uñas así, pero es porque ya tengo autoridad. Hasta el pedicure, el manicure, todo me lo hice. Una exfoliación pura. ¿Saben lo que es exfoliación? Yo me hacía exfoliación a cierta edad, perdón los varones, secretos de mujeres. Descubrí que habían células muertas en la piel que había que quitárselas cada semana. Y yo no sabía. Y de repente dije yo, pues yo a veces no me cuido mucho, pero voy a atreverme a creer en esto que estoy escuchando porque la persona que me lo decía se miraba bien nice. Pues si esa persona habla, mire, la palabra que sale de ella tiene autoridad. Y me empecé a exfoliar. Yo no sé, ahí yo le decía a hermana Felicia, porque era mi consejera en ese momento. Hasta tenía problemas en creer. Será, hermana, que es mucha vanidad eso de estarse comprando. Dice, dele, así como, dele muchacha, dele. Y me empecé a exfoliar. Y empecé a ponerme unas cremas, algunas me producían alergia y ya empecé a ver cuáles no me hacían tanto daño. Hermana, para inicios de año, exfólíese, cómprese unas cremas y ya va a ver. Bueno, totales, pero primero en el corazón, porque de nada sirve, porque el corazón también hace que brille el rostro. La palabra te exfolia. Entonces empecé a exfoliarme y recuerdo que eran 1 o 2 veces a la semana. Porque una amiga me dijo, no, es que si lo haces todo el día se te va a podrir la piel. Entonces ahí tuve temor. Dije, bueno, y lo mantengo. Los miércoles, ay perdón, estoy dando todos mis secretos. Los miércoles y los domingos yo me exfolio la piel. Y todas las mañanas me pongo humectante y a veces en la noche me pongo aceite de coco. Total, gratis. Y todo eso, gracias a Dios, mi esposo me consiente mucho, que siempre me bendice mucho. Me compró aquí una pana de aceite de coco porque él pensaba que yo iba a cocinar. Y yo, no es para cocinar, era para la piel, pero él me compró una gran. La cosa es que ahora la tengo que usar porque se vence el próximo año, en un mes. Entonces la tengo que usar todos los días, hermano. ¿Y qué empezó? ¿Por qué les hablo de exfoliación? Miren, las cosas naturales reflejan algo también espiritual. Empecé a exfoliarme y empecé a notar que la gente empezó a decir, las hermanas, ¿verdad? Porque las mujeres somos las que notamos a veces esas cosas. Y fui a la cafetería, me recuerdo hace muchos años, todavía Dorian estaba ahí. Y recuerdo que una de las hermanas me dijo, hermana, ¿qué le pasa a usted? Qué bonito le veo la piel. Ay, a mí así me gustaría tener como piel de bebé. Ay, pero qué hermoso. Y yo empezaba a notar y yo así como, ay, qué bueno, gracias. Pero no daba mis secretos. Ahora los estoy publicando. Y quitar, ¿por qué era importante la exfoliación? Porque las células muertas de la piel estaban opacando el brillo verdadero de las células nuevas que habían detrás. Entonces hay que hacerse una exfoliación tanto física, pero también hay que hacerse una exfoliación en el corazón. Hay células muertas que te están quitando el brillo del corazón. Entonces hay que exfoliarse. Y amado, bueno, uno puede ir a un salón a hacer eso, pero si uno realmente quiere valorar lo que uno es, uno se exfoliaría uno mismo. ¿Sí? Entonces, a veces uno quiere que todos vengan, lo ministren y le den. Todos los días es una oportunidad
para que la palabra te exfolie. Gracias. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque nuestra vida fue creada por Dios. La nueva naturaleza, las nuevas células, la nueva naturaleza de Cristo fue puesta en nosotros para que brillemos. Brillemos como la luz de la aurora. Dice, como cuando el día es perfecto. Cuando el día es perfecto. Brillar hasta que el día sea perfecto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que de repente uno tiene una mancha a mí me ha pasado. De repente me cayó mostaza en la ropa. Estoy en algún restaurante, ¡ay! Pero no importa, voy a ir, me voy a poner jabón rápido. Porque he aprendido una tía que cuando le cae una mancha de grasa o algo, hay que ir, ponerse jabón. Y mire, fue una exfoliación total esa tía. Yo me ponía las chamarras, mira, ustedes no me conocen. Igual no soy muy así high, pero yo me ponía a mí me gustaba andar las chamarras cuando salí del país, agarrarlas así, me las embotaba, porque yo trabajaba, yo tenía que ir a clases de arte y me tenía que manchar. Entonces para mí eso era pérdida de tiempo, estar muy, muy bien alistada, porque igual me tenía que manchar. Total es que una tía me no vas a salir así de esta casa. Y me agarraba la chamarra, en mis tiempos, me decía. Y ella era la elegancia en persona. Ella lavaba, o sea, tenía su lavadora, pero por problemas del mano, ponía la ropa, nunca se mojaba las manos, siempre con una cuchara de madera. Y al principio, pero viera qué bien se cuidaba. Wow, nice. Y ella me decía, no vas a salir de esta casa así. En mis tiempos agarrábamos las chamarras dobladitas y caminábamos así. Y yo decía, pero que bastante tiempo para ponerme la chamarra así, pero me gustó algo en ella. Y cuando me recuerdo empiezo a caminar así, solo recordándome los buenos cuidados que ella tenía de su ropa y de todo lo que hacía. Entonces ella me decía, mira, se me caía algo y yo decía, ay, bueno, ya se me manchó la camisa. No. Ve y ponete jabón, porque el jabón es orgánico, y empezaba a hablar de todo lo que había en el jabón, mezcla rapidito, inmediatamente, ve y pon el jabón con un poco de agua antes de lavarlo. No le pongas agua antes, ponle jabón primero. Cosa rara. Entonces empecé yo a hacer eso, y a veces en ese proceso de la limpieza de la mancha, como recomendaba mi tía, estaba en algún restaurante, me limpiaba la mancha, y a la luz del restaurante, ya según yo la mancha ya estaba quitada. O sea, la luz era tenue y yo me miraba la camisa y decía, ay, qué bien me lavé la ropa, ¿verdad? Ok, pues nadie sabe, ya. Salgo afuera del restaurante donde hay más luz, y yo contenta, y viene, ¿y qué pasó con esa mancha? Ay, es cierto, se me ve la mancha. Pero ¿y por qué no la había visto antes? No la había visto en el restaurante porque la luz era tenue. Y entonces, aunque la voy viendo, yo, oh, sí, pero es poquito todavía. Voy viendo, y ya era mediodía. De repente empiezo a ver mi blusa y estaba tan sucia todavía que decía, qué vergüenza salir así. No me fijé antes. Amado, la luz de Jesús, la luz debe ir en aumento. Y solo con esto voy a sellar. Hay áreas en nuestra vida, en el caminar de Dios, que de repente, a la luz tenue que teníamos, nos limpiamos esa mancha y de repente pensamos, ya estoy limpio. Pero más luz, hermano, más luz, todos los días, más luz. Y empiezas a caminar en más luz, sales y la luz de Dios, la palabra empieza a incrementar y empiezas a verte a ti mismo. Digo, esta área como que yo no la había visto, pensaba que estaba limpia, pero como que me faltaba un poquito. Cuando llegar lo voy a hacer. Y entre más luz y más luz, más luz estamos expuestos, la mancha empieza a verse como realmente es. Una gran mancha que necesita ser limpiada. ¿Y por qué hablo de eso si estamos hablando de poda? Es lo mismo, la luz de la palabra en el corazón. Cuando tú te expones más y más, las áreas donde pensabas que estabas limpio, empieza el Señor a querer enderezarla, empieza a podar. A veces, al principio, uno podía mantener falta de perdón, por ejemplo, y uno tal vez decía,
sí, pero Dios me ama y yo creo que Él entiende que a mí me dolió lo que me hizo el hermano. Esa es poca luz. Pero sí, yo tengo que perdonar. Bueno, igual lo perdono. Pero mi amigo no va a hacer. No, pero ya la confianza ya la perdimos. Esa es poca luz. Todo el día empieza el Padre a hablarte y permite que la rama se poda y empieza el Señor a decir, eso me estorba. Ve, arregla. Antes de dar la ofrenda, ve, arregla eso. No, Señor, pero es que, no. 70 veces 7, todos los días el Señor empieza a iluminar hasta que el día sea perfecto. Pero lo mejor de ello es que aunque nuestra carne nos parezca malo, para Dios implica que nuestra luz, nuestro rostro va a brillar y vamos a ser atractivos. Y voy a cerrar con esto que a mí me llamó mucho la atención. Escuché el testimonio de un pastor que él atendió a una hermana. Ella estaba en un proceso de divorcio con su esposo. Bueno, ya estaban divorciados con su esposo. Y ella estaba frustrada porque su ex esposo no le estaba ayudando con la cuota, manutención de sus hijos. Entonces la persona, ella con una frustración sincera, fue donde el pastor y le dijo, mire pastor, yo vengo aquí, y así le dijo ella, ¿verdad? Para que usted use el poder de su mente, para que mi esposo me pague a mí, me dé la manutención de mis hijos. No, a mí no me venga con esas cosas del perdón. Yo no quiero escuchar eso del perdón. No. Yo quiero que mi esposo me dé el dinero de la manutención de mis hijos. Yo me lo merezco. Y lo necesito también. Porque estoy pasando problemas, momentos muy difíciles. Entonces el pastor dijo, pues ya como que me amarró las manos esta mujer. Porque la palabra habla de perdonar. Pero bueno, entonces él lo que hizo fue muy sabio. Empezó a bendecirla. Empezó a hablar bien de ella y empezó a orar y a bendecir al que era su ex esposo. Total es que él solo envió la palabra, lo bendijo y ella llegó unas semanas después y le dijo al pastor, pastor, tuve un sueño. Ajá, cuénteme el sueño. En el sueño había una foto de mi esposo, bueno, mi ex esposo en la pared. Y yo en el sueño iba donde la foto de mi ex esposo. Y yo estaba tan fijada en esa foto y quité la foto de mi ex esposo y puse a Dios en ese lugar. Y ahí lo dejé. Pastor, ¿qué significa eso? Bueno, le digo él, como que le estaba dejando muchas tareas al pastor. Pues yo no sé, creo que lo que Dios te está diciendo es, quita tu enfoque, eso que no produce vida, quita tu mente de eso y pon a Dios en esa área de tu vida. Y empezó él entonces a orar que el enfoque de ella ya iba a dejar de ser las cosas que ella creía que la mantenían y ella empezaba a poner su mirada en Dios. Y dice el pastor que después ella testificó, empezó a hacer eso. Empezó a enfocar sus fuerzas en Dios, enfocar su adoración a Dios. Empezó a invertir en su vida en Dios, en buscar de Dios, en que Dios era su proveedor, que Dios era el que sustentaba, que Dios era su todo. Y empieza ella a testificar que empezó a volverse atractiva, no en el mal sentido, no lo piensen mal. Estaba en alguna reunión con una amiga y de repente la amiga trajo a un señor que era jefe de una compañía y su corazón ya estaba tan sano, ya no estaba tan amargado, ya estaba Dios en la posición que a Dios le corresponde. Y la persona, el señor que era dueño de la compañía, empezó a verle y dijo, no sé, pero hay algo en ti que me gusta, que me llama la atención. ¿No estarías interesada tú en trabajar con mi compañía? Y empezó él a ponerla en lugares de influencia en la compañía. Y ella empezó a tener mayor influencia y a estar feliz. Y de repente dice, ella ya hasta se había olvidado de lo del dinero del ex esposo. Y el ex esposo de repente empezó a darle mucho más
de lo que ella estaba demandando. Y entonces empezó a ella a darse cuenta que algo en su corazón había provocado que ella se volviera atractiva. Atractiva no en el mal sentido, sino atractiva para la bendición que Dios tenía. Amados, hay bendiciones, Dios las quiere. Vuélvete atractivo. Empieza a podar el árbol. Empieza a quitar tu atención de las ramas que no producen fruto. Empieza a quitar tu mirada de lo que no, tal vez ni te va a responder. Y empieza a sanar tu corazón. Exfóliate tu corazón, exfolias y vuélvete atractiva para Dios. Y vas a ver que Dios en su misericordia, por lo que hay en tu corazón, eso que hay en tu corazón va a empezar a perseguirte. Y la palabra dice que las bendiciones te seguirán. Yo estoy, tal vez uno está sentado y las bendiciones me seguirán. Me seguirán. Yo tuve que dejar de quejarme y de verdad, y con este testimonio me identifiqué. Yo antes me quejaba, ¿y por qué me toca ir en bus a mí? Yo soy una hija de Dios, yo no debo estar pidiendo jalón. Era tan orgullosa que alguien me daba jalón y yo sentía, ay, pero qué pena. O tal vez no tenía cómo irme a la reunión y yo no voy a pedir jalón. Entonces, el orgullo, ¿verdad? La falta de sanidad en el corazón. Y empecé a regocijarme en el Señor. Empecé a quitarme esas ramas podridas. Y en vez de quejarme, empecé a decir, ay, voy a disfrutar esta estadía en el bus. Y creo que se acuerdan de un testimonio que dije del Emtrail. Era mi carruaje el Emtrail. Y yo me sentaba porque yo iba a la torre de oración bien temprano. Y el Emtrail me lleva a la torre de oración. Y empecé a regocijarme en el Señor y dejarme de tanta cosa que me atrasaba, porque la frustración le va apagando a uno. Y de repente empecé a darme cuenta, de verdad, el muchacho del Emtrail, yo le quería pagar. Y me dice, no me pague, no me pague. Es que usted me trae buena suerte. Yo he visto que cuando yo la traigo a usted, a mí me va bien en el día. Y yo dije, pero yo te quería pagar. ¿A usted yo le quería pagar? No, usted no me va a pagar a mí porque usted me da buena suerte. Y entonces yo en mi carruaje todas las mañanas, porque, o sea, él no estaba en ruta tampoco, solo él iba a empezar. Y entonces yo en mi carruaje en Emtrail llegaba como reina. Todo está en cómo uno ve las cosas. Todo está en renovarse la mente, hermanos. Acá tú eres una princesa de Dios, un rey. Es como tú ves, tienes que renovar la manera en que te ves. Y yo era la reina en mi carruaje. Y llegaba a la torre de oración así como, en mi Emtrail. Y de repente yo iba a algún lugar y así como que antes no me gustaba, así como, ay, no tengo que ir tan soleado e ir caminando hasta el centro. Y de repente empecé a regocijarme en el camino. Digo, yo creo que esta persona que está pasando necesita de Dios. Empezaba a orar por la gente, empezaba a ver la basura, empezaba a orar por el proceso, el trayecto. Empezaba a regocijarme en lo que Dios me estaba proveyendo, aunque tenía que ir en Dodge. En dos piernas, no patas, en dos piernas. Y me regocijaba tanto, un poquito más quemadita tal vez, de siempre exfoliándome. Pero de repente empezaba a ir al lugar y yo con ese regocijo bendiciendo. Y entonces quiero comprar unos bananos. No, a usted se los regalo. O iba, me recuerdo muy bien, recuerdo muy bien después de una prédica que dio la pastora Rosy acerca de bendecir. Me fui al Registro Nacional de las Personas, creo que se llama, donde ya tenía yo 18 y ya tenía 19 y necesitaba mi tarjeta. Solo andaba el comprobante de que yo ya era mayor de edad. Y aquella fila llena de gente, pues, ustedes que son unos irresponsables, escuchaba yo enfrente. Y todo ese lugar lleno de quejas. Y entonces la palabra, no, pero yo tengo que bendecir. Y tenía como, yo creo que era la 10ª. Y empezaba a bendigo a la muchacha que está atendiendo, bendigo a la muchacha. Y empezaba a hablar todo tipo de bendición a la persona. Antes de que esa rama de queja me envolviera o matapalo. Porque el ambiente, la cultura uno la tiene que romper. Y ese lugar estaba lleno de maldiciones. Yo no quería ni pensar en ser una de esas personas que trabajaban entregando cédulas, porque de verdad que no estaba ordenado.
Y entonces escuchaba, no, a usted no le tenemos cédula. Le escuchaba que le decían a las personas, ¿cómo? Si yo esta es la tercera vez que vengo. No, ustedes son un irresponsable. ¿Qué desorden tiene acá? Y aquella cosa. Y entonces, sí, bueno, Señor, o sea, la expectativa, qué bueno que me la den. Yo quisiera que me la den. Pero yo lo que voy a hacer es bendecir. Y si no sucede, pues tampoco me voy a poner a quejar, sino que, ok, en todo el Señor prueba mi corazón. Entonces voy y bendigo, y era la tercera, y todavía había el pleito. No puede ser. Y hay gente que no sé, no es que yo no me voy hasta que me den mi cédula. Y ya me tocaba a mí. ¿Cómo se llama usted? Ya di mi información, todo lo que requiere para uno recibir la cédula. Y de repente la empezaron a buscar. Y así como que no lo tenían muy ordenado, pero aquí está, tómelo. Gracias. Me voy, pero estuve 10, como no sé cuántos minutos bendiciendo y con mi corazón, y me quedaron viendo los demás y me dicen, usted sí es una suertuda. No sé qué tiene usted, pero usted es una suertuda. Ahí ni estaba en el lugar y lo encontraron de repente. Entonces hay que volvernos atractivos. Este 2020 Dios ha dicho cosas lindas, pero amados, esas cosas lindas dependerán de cómo está nuestro corazón y si estamos dejando que Él pode nuestra vida. Vamos a orar, vamos a tomar acción. Padre, te damos muchas gracias porque la semilla de Cristo es muy atractiva. Esa semilla de Cristo es hermosa y esa semilla en mi corazón es suficiente para que yo pueda salir de cualquier área débil de mi vida, Señor. Muchas gracias por podarme con la palabra. Pero hoy yo quiero disponerme a podar las ramas o los matapalos que no están produciendo vida en mi ser, sino que me están robando la fuerza y la atención que yo debo poner solamente en ti, en Dios, en el que me provee todas las cosas. Hoy yo vengo soltando todo sentimiento de injusticia en mi corazón. Lo saco porque ahora entiendo que es una rama que no produce vida. Ahora vengo sacando aún a esa persona que le he tenido tanto, me ha hecho sentir tan mal. Padre, yo vengo perdonando a esa persona. La saco de mi centro de atención. Y ahora yo vengo colocándote a ti en ese lugar. Empiezo a hablar que tú eres el que gobierna mi vida y el que me hace justicia. Vamos a hacerlo así. Señor, tú me haces justicia. Tú eres el justo. Por tanto, yo vengo entregando todo argumento, todo caso de injusticia en mi vida, todo caso de injusticia de este año, todo lo que haya ocurrido en mi vida, aún desde antes. Señor, vengo colocando este caso en el trono del gran juez. Y vengo ahora entregando esta área de mi vida a ti para que no gobierne más en mi ser. Padre, tú eres el que gobierna en esa área. Ahora yo me deshago de eso, corto esa rama y te coloco a ti como el rey de mi vida, Señor. Padre, donde no había fe, hoy vengo declarando que la palabra produce fe. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Queremos permanecer en ti para dar fruto y fruto en abundancia. Yo hoy bendigo tu nombre, Señor, porque me atrajiste con cuerdas de amor. Me diste la semilla gloriosa de Cristo Jesús. Esa semilla en mí, si yo la dejo crecer, me va a transformar en otra persona, porque no seré yo, será Jesús. Será Jesús. Será Jesús que todo lo perdona. Será Jesús el que todo lo perdona. Será Jesús el que no dependía de las monedas para prosperidad. Sacaba y pagaba los impuestos de unos peces. Será Jesús, será Jesús, será Jesús.
actuando, el poder del Espíritu Santo actuando en mi vida. Muchas gracias, Jesús. Yo bendigo a este pueblo y declaro que lámpara es a sus pies tu palabra para iluminar sus senderos, para iluminar sus corazones. Te pido, Espíritu de Dios, clamo que tú abras sus ojos espirituales para que ellos se puedan ver como tú los ves y que ellos puedan decidir romper toda rama de mentira, dejarse podar por la palabra que es Jesús, limpiarse para resplandecer como la luz de la aurora. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, yo estoy viendo como que Dios está diciendo tiempo nuevo, pueblo nuevo. Pueblo nuevo. Yo estoy viendo que Dios los está viendo a ustedes como otra persona. Tú crees que eras una persona, Dios te está diciendo, no eres eso. No sabes, no tienes ni idea de quién eres tú. Eres un gobernante, eres una gobernante. Es que lo estoy viendo ahorita. Dios está diciendo, eres otra persona. Tienes que descubrir quién eres en Dios. Tú tienes que descubrir quién eres en Dios. Si estás en pobreza, tienes que descubrir que eres rico. Tienes que descubrirlo, lo tienes que descubrir tú. Porque dice la Escritura que es gloria para Dios, creo que dice, tener un secreto encubierto, pero honra del Rey descubrirlo. Descubre. Este año, encárgate de descubrir quién eres en Dios. 2020, encárgate de descubrir quién eres en Dios. Si tienes una deuda, Dios no está viéndote como una persona en deuda. Dios ya te está viendo que estás saliendo de eso, pero descúbrelo. Pregúntale a Dios, ¿quién es el próspero? ¿Quién es el próspero? ¿Cómo opera el próspero en mí? ¿Cómo es el próspero? ¿Cómo actúa Jesús, el próspero, en mí? Declaro, Padre, que se despierta el espíritu de guerreros en muchos que pensaban que eran débiles. Se despierta un espíritu de valentía. Ay, es que estoy viendo que algunos empiezan a salir de la falta de perdón, de las deudas no solamente económicas, sino deudas emocionales. Que no estabas perdonando las deudas, empiezas a salir. Empiezo a ver personas que salen de la tumba y que escuchan la voz de Dios que dice, sal fuera. Como cuando estaba llamando a Lázaro. Y escucho como el Espíritu diciéndoles a personas, llamándolos por su nombre, diciéndoles, María, sal fuera. Ana, sal fuera. Carlos, sal fuera. Hay nombres. Y te empiezas a escuchar que Dios te habla a ti. Y esa voz de Jesús sacude lo más profundo de tu corazón, los cimientos de tu corazón. Y te vas a dar cuenta que la tumba no es lugar para ti. Te vas a dar cuenta que esa tumba y esa cautividad de falta de perdón no es para ti. No te pertenece a ti. Y vas a salir. Y vas a escuchar la voz y vas a responder, porque sabrás por esa voz que te está llamando que Él tiene cosas mayores. Y estoy viendo y escuchando que Dios dice, tú eres alguien que va a sanar a los enfermos. Veo gente que empieza a verse como alguien que opera en milagros creativos. Ay. Gente que antes decía, yo seré yo. Y Dios dice, sí, tú. Ve y sana a los enfermos. Ve y sana a los enfermos. Ay. Declaro, Señor, una iglesia vestida de lino fino, emblanquecida, pero que a la vez está con un porte tan glorioso que ni ellos mismos se darán cuenta, wow, esa soy yo. Tal vez ahorita no, pero sí, Dios está hablando y van a tomar la posición que Dios siempre marcó para sus vidas en la eternidad. Oh, sí.
Levántate, levántate, levántate. Levántate, levántate. Levántate, sal de los muertos, tú que duermes. Levántate, levántate. Levántate del sueño, vamos, 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 levántate. Levántate. La que estaba de duelo, la que estaba de luto, la que estaba de luto, empieza a gritar de alegría. Ay, ay, ay. La que estaba de luto, la que estaba de luto, empieza a escuchar una voz que le dice: ven, 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 levántate, levántate. Oh amiga mía, hermosa, hermosa mía. Bendigo a cada persona. Gracias, Padre, por tu voz, por tu palabra. Padre, te exaltamos. Vamos a darle un aplauso al Señor. El mismo espíritu que sacó a Jesús de la muerte y de la tumba, ese mismo espíritu opera en ti para sacarte de la tumba. Y yo estoy buscando al hermano Roger, pero no sé dónde está. Hermano Roger. Aleluya. Entonces hay que podar, ¿verdad? Que cortar. Y vamos a despedir cantando. Y salude a su hermano. No salga corriendo, hermanos, por favor. Salúdense unos a los otros. En el huerto de Edén, las aguas de los ríos corrían a sus pies. Lo hizo muy frondoso el agua a su raíz.